Bueno, acá estamos de vuelta para continuar. Disculpen, pero estuve descargando el archivo, así que de la grabación anterior y bueno, seguimos otra vez, ¿sí? Eh, Marcos Sasso. Hola Marcos. ¿Podés activar tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Todo muy bien. Me alegro. ¿De ¿Usted dónde? cómo está? Dime. De Posadas. Posadas. Así que acá estamos disfrutando de una lluviecita suave. Sí, tal cual. Qué hermosa lluvia. Hacía rato que estaba faltando esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Mucha sequía, así que viene bien la lluvia. Sí, y como decía antes, pues yo soy de la chacra, ¿viste? Entonces, esta lluvia mansa es la lluvia que permite que el suelo pueda absorber de la humedad y es lo más beneficioso para los árboles en general, pero también para los pozos de agua. Viste que los pozos de agua son relativamente profundos y entonces necesita de este tipo de lluvia para poder, digamos, tener más cantidad de agua, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Era necesario que llueva, así que viene bien. Sí. Y hasta los ánimos y todo aplaca un poco, ¿viste? Sobre todo. ¿Docente en qué sos, Marcos? Profesor de educación física. Profe de educación física. Perfecto. He visto que hay varios SASO acá. Estás vos y había dos o tres hoy conectados, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Está mi tía también, si no me equivoco. Ah, mira vos, qué bien. ¿Y hace cuánto tiempo eres docente? Hace poquito me recibí, hace 5 meses por ahí. 5 o 6 meses. Ah, mira, recién salido al horno, como decimos. Sí, recién salido del horno. Qué maravilla. Y decime, Marco, ¿ya estás trabajando? No, aún no. No todavía. ¿Abriste legajo conjunta y esas cosas o todavía no pudiste Sí, abrir? eso sí. Perfecto. Esto ya está todo hecho. ¿Y dónde te recibiste? En Aristóbulo del Valle, Cecilia Braslavsky se llama el instituto. Ah, conozco. Sí, sí, conozco. Ahora ya no es Aristóbulo del Valle. Y esa parte, no sé si ahora Salto Encantado o Yo, Aristóbulo. no, yo creo que ese ya ahora corresponde al municipio de Salto Encantado. Porque está ahí. Puede ser, creo que Sí, 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 creo que está ahí sí. cerquita. Sí, conozco. Tiene muy pocos años, tiene la institución esta, ¿no es cierto?, de formación Y sí, docente. debe tener 8 años por ahí, Por ahí como sí, mucho. exacto, sí. Lo cual me parece interesante que se haya llevado una oferta eh, desde el sector público de la educación, ¿no es cierto?, al interior. Me parece Sí, espectacular, así que sí. Qué bien. Y bueno, Marcos ahí se juntó recién, se conectó Ruth. ¿Qué es Ruth de vos? es mi tía. Ruth es tu tía. Y había otro Saso o otra Saso más que se había conectado en algún momento. Bueno, Marcos, te mando un fuerte abrazo y ya vamos a estar continuando un poco con la presentación de la temática del día de hoy, ¿sí? Dale, un Un fuerte gusto abrazo tener. para usted también. Bien. Lucía Benítez. Lucía, ¿podés conectarte? ¿Podés hablar? Hola, Lucía. Lucía Benítez. Bueno, a ver. Hola, Lucía, ¿cómo estamos? Bueno, está. Suficiente argumento. No te hagas problema, Lucía. Te mandamos un fuerte abrazo y la bienvenida, ¿sí? ¿Dale? No hace falta que pidas perdón, nada. No. Te entendemos absolutamente. No hay problema. Bueno,
Bueno, colegas, entonces seguramente se van a ir conectando algunos otros más, pero voy a aprovechar ya para darle un poco de continuidad. Sí, vamos a tomar otra vez 40 minutos de esta segunda parte y luego otra vez vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en el tercer Zoom para la parte de diálogos, para la parte de intercambios, preguntas, consultas que ustedes quieran hacer. Entonces, por favor, vayan ustedes anotando todo lo que quieran compartir. Y lo vamos a hacer en el tercer momento, ¿sí? En el tercer Zoom. Hasta acá habíamos desarrollado en la parte anterior y vamos a arrancar este segundo momento con esta frase de Paulo Freire, que enseñar, dice, no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción o su construcción. Esto claramente está en la línea de lo que es el constructivismo, la corriente del aprendizaje, ¿no es cierto?, de Vygotsky, Piaget, Ausubel y otros autores, ¿sí? Nosotros tenemos que, como docentes, habilitar las condiciones para que los propios estudiantes puedan aprender, ¿sí? Y en esa misma línea de pensamiento es la que se refiere Alicia de Camilloni cuando dice que no necesariamente a una enseñanza sigue un aprendizaje. La cuestión no es lineal, no es causal, de causa y efecto. Nuestra educación, nuestra enseñanza puede ser lo mejor, pero no necesariamente va a producir aprendizaje. Porque lo del aprender, en primer lugar, es una actividad individual de otro sujeto, pero también pasa por la decisión de esos sujetos. Y Alicia de Camilloni es clara con esto cuando plantea que no necesariamente se sigue un aprendizaje después de una enseñanza y que también dice que los estudiantes pueden aprender parte, pueden no aprender nada o pueden aprender alguna otra cosa de la que nosotros en realidad queremos enseñar. Pero tanto Freire como Fenstermacher, Gary Fenstermacher, aseveran que hay una relación ontológica entre enseñanza y aprendizaje. Pero también manifiestan que no es el aprendizaje que depende de la enseñanza, sino al revés. Si no hubiera aprendizajes, la enseñanza estaría de más. Es decir, si los sujetos no tuvieran primero las condiciones y la necesidad de aprender, ¿no es cierto?, la enseñanza estaría de más. Y por otro lado, también lo que dice Freire, siempre es bidireccional nuestra tarea como enseñantes. Dice que cuando quien enseña, aprende al enseñar. ¿Sí? ¿Por qué aprendemos al enseñar? Porque para preparar, por ejemplo, este encuentro, ustedes para preparar cada uno de los días y las clases que tienen que sentarse, tenemos que sentarnos, tenemos que planificar, tenemos que investigar, tenemos que buscar nuevos materiales, etc. Entonces, estamos aprendiendo también ahí. Y también aprendemos de nuestros propios alumnos. Ellos nos enseñan muchas cosas, tal vez no desde los contenidos propiamente dichos, sino de otras cuestiones que van en torno, ¿no es cierto?, al fenómeno de la educación. Así que, como dice Freire, siempre aprendemos, ¿sí? Al enseñar aprendemos. Y necesitamos aprender. Bien, quiero consultarles ahora, grupo, ustedes ya han visto
el video de cómo razonan los niños? Eso ya lo habíamos visto el año pasado. ¿Ustedes ya lo han visto? De este maestro español. Por mi parte no, profe. Claudio, ¿no? No, yo tampoco. No. Bueno, Juan. Juan González. Bueno, yo voy a intentar entonces, vamos a compartir. No son, Daniel, sí, perfecto. Algunos tal vez ya lo hayan visto, otros no. Entonces, vamos a ver si podemos compartir este video. Me confirman después si se ve y se escucha, ¿sí? Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo. ¿Se escucha y se ve? Sí, yo escucho y Sí, veo. perfecto. Sí, se ve, sí. Perfecto. Sí, se escucha y se ve. Bueno, Sí, se vamos escucha y se ve, entonces profe. a prestar un poco de atención, porque esto tiene que ver con no solamente con nuestra tarea, que ustedes ya lo saben, sino también con esta cuestión del cambio paradigmático que nos plantea el uso de la tecnología digital en nuestras escuelas. Pero nosotros todavía tenemos algunas cuestiones mucho más elementales que tener en cuenta para hacer este cambio más radical que tenemos que hacer ahora, con el uso de las nuevas tecnologías. Porque por ahí nosotros razonamos, por supuesto, como adultos, y no terminamos de entender del todo cómo razonan los niños. Y vamos a ver, y ojalá que este video despierte o haya despertado en los que ya lo vieron, esta idea de que no todos los niños van a razonar de la misma manera que nosotros razonamos en primer lugar y de la misma manera de razonar entre ellos. Entonces, que esto sirva de ejemplo, no como un modelo, sino como uno de los ejemplos de cómo es tan dinámica y tan diversa, ¿no es cierto?, o tan diverso nuestro encuentro educativo, ¿sí? ¿Dale? Que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse, no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré
con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, está rico. Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón. Que una de 2. O la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que, en definitiva, digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo.
Bueno, ¿pudieron escuchar bien? ¿Se entendió bien? Sí, se escuchó bien. Excelente. Se escuchó. Sí, se entendió. Bien, perfecto. Obviamente ustedes van a tener este material. Hay, de esto que habla este maestro, hay un montón de elementos que nosotros podríamos debatir extraordinariamente, porque toca nuestra experiencia, nuestra vivencia como docentes. Seguramente ustedes se habrán identificado con un montón de elementos de este señor y seguramente no solamente como docentes, como maestros, maestras, profesores, profesoras, sino también como padres, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera Jacques Rancière, en su libro El maestro ignorante, ¿no es cierto?, plantea la didáctica o la pedagogía de la pregunta, de cómo ser solamente un guía y no un desarrollador de contenidos, sino una guía del aprendizaje, ¿no es cierto?, de los propios estudiantes. Y acá quiero compartir con ustedes esta imagen que ya la habíamos visto, pero no me voy a detener demasiado. Pero tenemos que animarnos a salir de este lugar que es nuestra zona de confort, ¿sí? Está claro que psicológicamente, que antropológicamente, es imprescindible que ustedes y yo y todo el mundo se crea una zona de confort, porque esa zona de confort para nosotros como personas, para nosotros como seres humanos es imprescindible, porque ese es el lugar de donde nosotros vamos a partir en todos nuestros quehaceres cotidianos, en nuestras pensar, en nuestra proponer cosas, etc. Psicológicamente es fundamental que nosotros tengamos esa zona de confort. Pero esa zona de confort, como dice el maestro, nos tiene que llevar a seguir aprendiendo. Los niños y la vida nos enseña mucho. Tenemos que animarnos a correr a estos otros círculos que están alrededor, porque son nuevos aprendizajes que nosotros necesitamos desarrollar para poder seguir ejerciendo la tarea que estamos haciendo. Y entre estos aprendizajes clarísimamente está la cultura de lo digital, ¿sí? Fíjense esta otra imagen, esta zona de confort donde estamos seguros, cómodos, haciendo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Todo lo demás es una zona de miedo, una zona de lo desconocido. Esto humanamente es así. Pero tenemos muchas veces nosotros la idea de que no lo podemos hacer, tenemos miedo a los cambios, no nos creemos con las capacidades necesarias y suficientes como para hacerlo. Y a colación de esto viene un cuento que les voy a leer, que es muy cortito, que es o hace referencia a la nueva tecnología, dice. El cuento se llama La lógica de Einstein. Dice que dos niños patinaban en un lago congelado de Alemania. Que acá eso no existe, pero allá sí. Lago congelado. Era una tarde nublada y fría. Los niños jugaban despreocupados. De repente, el hielo se quebró. Uno de los niños se cayó y quedó preso en la grieta del hielo. El otro, viendo a su amigo preso y congelándose, tiró un patín y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta conseguir quebrarlo y liberar al amigo. Cuando los bomberos llegaron y vieron qué había pasado, le preguntaron al niño: ¿cómo hiciste eso? Es imposible que lograras partir el hielo siendo tan pequeño y con tan pocas fuerzas. En ese momento, dice, pasaba Einstein
y comentó, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron. Es sencillo. No había nadie para decirle que no era capaz. Entonces, esto, obviamente, las reflexiones, las metáforas, las moralejas que nosotros podemos sacar, es que muchas veces nosotros como adultos, como padres, como docentes, cercenamos las respuestas de los chicos. Como decía el maestro, estamos, al hacerle un planteo, una pregunta, estamos pidiendo o esperando que nos contesten lo que nosotros queremos escuchar y oír. ¿Mm? Entonces, acá el cuento decía, bueno, lo pudieron hacer porque no había nadie que le dijera que no era posible o que no lo podían hacer. ¿Sí? Entonces, esto también es una reflexión porque muchas veces nosotros creemos que no podemos hacer algo porque tenemos miedo de salir de esta zona de confort. Y sin embargo, la zona de aprendizaje, como ustedes ven en la filmina, la mejora, dice que toda mejora se produce siempre fuera de nuestra zona de confort, está ahí y necesitamos aprender a movernos, ¿no es cierto?, hacia la búsqueda de esto. Pero esta no es una cuestión solamente de decisión personal. Si nosotros tomamos conciencia de nuestra tarea, de nuestra actividad como docentes, nosotros estamos nominados o puestos, podríamos decir, por la sociedad o por la organización social para preparar a nuestros alumnos para que tengan mejores condiciones de vida, tanto personales y obviamente que puedan enriquecer a lo social. Entonces, si tomamos plena conciencia de cuál es nuestra tarea, también tenemos que entender que necesitamos, como los responsables de esta tarea social, formarnos, capacitarnos, actualizarnos, hacer uso de las tecnologías que se nos presentan y de las nuevas teorías también educativas, del aprendizaje, pedagógicas, sociológicas, antropológicas, que se nos van presentando. Porque nosotros somos personas de carne y hueso que vivimos dentro de un medio social y nuestra gurizada también. Nuestra gurizada se desarrolla en este medio. Entonces, tratar de perder un poco el miedo, ¿no es cierto? Y animarnos lenta y progresivamente salir de esta zona de confort, ¿no es cierto? Para aprovechar todas las herramientas y todos los progresos, digamos, que hay fuera de esto para utilizarlo en nuestra tarea, ¿sí? También, y en este sentido, para seguir un poco la lógica de esta tarea, tenemos este artículo de Silvia Duchaski y Elina Aguirre, es el de Desarmando Escuelas. ¿Sí? Obviamente, nos produce miedo, porque nos levantamos todos los días con sorpresas, con cambios. Obviamente cambios que nosotros no buscamos, a veces no queremos. El caso, por ejemplo, de los incendios, de las sequías, el tema de la guerra esta o de la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, ¿cierto? Y vamos lenta y progresivamente tomando conciencia, a pesar que no entendemos, nosotros adultos, por ahí no entendemos absolutamente todo lo que está pasando. Pero lenta y progresivamente también nos vamos adaptando y nos vamos dando cuenta, vamos tomando conciencia de que hay cambios.
que nosotros como adultos necesitamos ir adecuándonos a esos cambios. Ya no hablo solo como educadores y educadoras, como docentes, hablo ya también como adultos, como mamás, como papás, como vecinos, etc. Entonces, vamos como relajándonos y vamos entendiendo que esos cambios no necesariamente son perjudiciales, sino todo lo contrario. Y que sobre esta misma realidad que nosotros vivimos, comienzan a haber nuevas miradas, nuevas visibilidades, como dice Silvia Duchacki, ¿no es cierto? Otros sentires, otras maneras de ver, que no necesariamente son negativas, que no necesariamente son malas, sino son diversas. Pero si nosotros no nos animamos a salir de nuestra forma de pensar, sí nos van a asustar y posiblemente nos van a ir dejando fuera, ¿no es cierto?, de toda esta corriente social. ¿Sí? Entonces, esto no se da por casualidad, porque todos estos cambios no son cambios que vienen de la estratosfera, no vienen de Marte, no vienen de otros espacios. Es trabajo humano, no es magia, no es casualidad, ¿sí? Entonces, ese trabajo nuestro también que nos piden que observemos, que trabajemos, ¿no es cierto? Y que veamos y seamos capaces de ver la realidad desde otro lugar. Como decía Foucault, ¿no es cierto? La curiosidad nos invade, ¿no es cierto? Es difícil deshacernos, dice, de nuestra familiaridad. Claro que sí, pero es absolutamente humano, es natural, querida colega, queridos colegas, que tengamos esas reacciones. Pero también es imprescindible, absolutamente necesario, que vayamos en el camino, ¿no es cierto?, y de entender y ver y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y tiene que ver, yo insisto mucho, no solamente con nuestro quehacer educativo, tiene que ver con nuestra vida misma, ¿sí? Entonces, encontrar nuevas formas, y esto ya lo decía Foucault. Y él decía que estas cosas, y Silvia Duchacki también remarca esto, que no solamente lo tenemos que ver desde la superficialidad, sino que llevarlo a un pensamiento filosófico, dice, ver un poquito que ustedes y nosotros estamos en condiciones de ver un poquito más hacia el fondo de por qué se producen estos cambios. No solamente los cambios en sí mismos y la necesidad de cambiar, sino el porqué de estos cambios. Es decir, ponernos a pensar sobre estas cuestiones. ¿Sí? Evidentemente, como dice acá, es como que hay un mal humor social, ¿no es cierto?, contra un modo de estar en el mundo, ¿sí? Es decir, que algo que estamos haciendo, que estábamos absolutamente seguros de que sabíamos, pero nos estamos dando cuenta que esto no funciona, que no sigue funcionando y que tenemos que hacer pequeños virajes, pequeños cambios para ir adecuando, ¿no es cierto?, para llegar a lo que queremos. Y ahí habla Silvia Duchacki y esta señora Elina Aguirre. Yo les comento que tuve la oportunidad de conocerla personalmente a Silvia Duchacki. Tengo un par de libros de ella, porque ella era la coordinadora de una diplomatura también superior en gestión educativa que yo hice. Ella trabaja en la Flaxo,
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que funciona en Argentina, en Buenos Aires, y yo hace unos años hice una diplomatura con ellos en gestión educativa. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerla, compré algún libro, incluso tengo, creo que un libro autografiado por ella, ¿no es cierto? Esta señora entonces me resulta conocida. Siguiendo con la idea, Educación Social y Cambio es una trilogía común, que está unida. Y ahí hay un libro que yo traigo acá, a colación, La Escuela y la Cuestión Social, ¿no es cierto? Que es imprescindible, porque nosotros no estamos escindidos o divorciados de la realidad social. Y no lo podemos estar. En algunos casos se ha planteado, a veces hay una disociación negativa, podríamos decir, hacia dónde va la educación y por otro lado, hacia dónde va la sociedad en general. Entonces nosotros somos parte de esta sociedad. Como dicen como dicen ellas, porque son dos autoras, vemos como a veces separadas, pero se conectan necesariamente. Nuestros chicos y nosotros mismos vivimos en un contexto social, político, económico, tecnológico, ¿sí? Y como parte de esta sociedad, nuestra profesión es la de ser docentes. Y nuestra responsabilidad entonces está en colaborar, sobre todo con la familia, en desarrollarla o facilitar para que desarrollen los chicos sus capacidades, ¿no es cierto?, para insertarse a este. Entonces estamos interactuando, ¿no es cierto?, con esta sociedad en general. Y esta sociedad es un sistema, como dice, complejísimo. Y que la economía, la política, cultura, educación, la salud, son subsistemas sociales. Y entre estos subsistemas hay conectividad, tienen que haber conexiones. Y no son estáticas, sino dinámicas. Incluso hay subsistemas dentro del sistema educativo. Ejemplo nomás, el secundario, el nivel secundario, es un subsistema dentro del sistema educativo. Pero en el secundario, a su vez, hay subsistemas. Tenemos el primer año como un subsistema, el segundo año como un subsistema. Y dentro de esto, otra vez tenemos subsistemas más pequeños, que son las disciplinas, las materias. Y eso necesariamente tiene que estar interconectado uno con otro. No deben ser compartimentos estancos. Nosotros funcionamos siempre como un todo, cerebro, el resto del cuerpo, etc. Entonces, tomar conciencia, por un lado, que la sociedad es un todo y que la educación, ¿no es cierto?, que fue pensada para resolver necesidades, como dice el siglo XVIII, ya no sirve, ya no va a resolver necesidades del siglo XXI. No hay manera, no hay chance. Necesitamos transformar la educación, necesitamos transformar nuestra tarea, nuestro trabajo, ¿no es cierto?, como educadores. Bueno, queridos colegas, queridas colegas, lamentablemente el tiempo se termina. Nos tomamos otra vez unos 10 minutos y volvemos ya para el tercer momento, que va a ser el momento ya directamente de discusiones, de charlas, etcétera, ¿sí? Tomamos 10 minutos porque voy a descargar, ¿no es cierto?, la grabación de esta parte. Muchísimas gracias, espero que estén a gusto. Entonces, en 10 minutos volvemos para hacer el cierre, ¿no es cierto?, en el último Zoom. Muy amables, muchas gracias.